Preparación de la partida para 4 jugadores. Cogemos los mazos de cartas y los separamos por tipo. Viaje de Magallanes, en este caso para 4 jugadores cogemos 6 cartas y lo colocamos sobre el tablero en su correspondiente zona. Cartas de personaje, las dejamos a un lado de momento. Cartas de bulas, para 4 jugadores son 5 cartas, las ponemos también sobre la correspondiente zona. Cartas de contrato del pintor de la corte, 4 cartas para 4 jugadores, las dejamos al lado del tablero. Y cartas de rosetones, también las dejamos al lado. Inicialmente cada jugador va a empezar con 2 tercios, 2 casas, un rosetón, 3 ducados y 2 marcadores que nos van a servir para marcar las acciones comunes que vayamos haciendo durante la partida. También colocamos un barquito que va a ser un barquito por cada jugador, que es el que va a indicar en el registro del comercio marítimo quién es el que ocupa la primera posición. Cogemos todas las losetas del juego y antes de mezclarlas sacamos 3 losetas de plata, una de vegetales y otra de oro que dispondremos en el mercado y en la zona de excedente, como se indica ahora mismo en el tablero. Cogemos también 2 losetas de colonia de 3 espacios, las colocamos al lado del turno 2 y del turno 5, y en el turno 2 y en el turno 5 pues aparecerán automáticamente. El marcador de turno se pone en el turno 1, la riqueza de la corona tendrá o tiene 4 ducados inicialmente. El resto de losetas se pondrán todas boca abajo, se barajarán y se pondrán al azar 7 losetas nuevas en la zona de exploración del nuevo mundo. Revelando la primera, que en este caso pues ya está descubierta. A continuación nos falta indicar cuál es el orden de pares, el orden de turno del juego. Eso se puede hacer pues con una carrera o como al azar, como queramos. Cada jugador lo marcará con su correspondiente color y pondremos también el marcador de puntuación a 0 para todos los jugadores. El tablero de Plus Ultra está dividido en diferentes zonas sobre las cuales los diferentes personajes con sus acciones podrán interactuar y los jugadores podrán conseguir puntos de diferentes formas. Las zonas que tiene el tablero son zona del Nuevo Mundo, donde se indica lo que es la zona de exploración y la zona de nuevas colonias. Esta zona es fundamental porque es donde se van a ir explorando los diferentes recursos que van a ir apareciendo a lo largo de la partida. El personaje o los personajes que van a interactuar en esta zona fundamentalmente son el Conquistador y el Virrey. Zona del Viaje de Magallanes. En esta zona se colocan las cartas del Viaje de Magallanes que se podrán adquirir a lo largo de la partida y nos indicarán si el viaje ha tenido éxito o no al final de la misma. Todo esto representa la zona, digamos, de la madre patria o de España en este caso, y aquí pues se engloban diferentes zonas también, ¿no? Tenemos la zona del mercado. Estos recursos provienen de América, en este caso pues o el almirante o el conquistador serán los encargados fundamentalmente de traer esos recursos. El comerciante es el encargado de venderlos y de sacar tajada de esos recursos. Zona de la iglesia. Esta zona representa los donativos que se van a ir realizando a la iglesia. Los recursos subirán del mercado a esta zona respetando un orden, de forma que la primera casilla, el recurso que esté en la primera casilla siempre va a ir a la primera casilla de aquí, el segundo al segundo, el tercero al tercero y el cuarto al cuarto. Zona del comercio marítimo. En esta zona los jugadores van a tener una carrera por ver quién es el que más se destaca en el comercio marítimo. El almirante es el personaje que actúa fundamentalmente en esta zona. El pirata también tendrá algo que decir ahí. Zona de guerras europeas. Todos los turnos los jugadores decidirán qué tercios son los que llevan a la guerra, y esos tercios, en función de un nivel de beligerancia que dirá una tirada de dado al principio de cada turno, pues se irán poniendo.
Esto nos indicará si la guerra ha tenido éxito o no en el turno en cuestión. Zona de acciones comunes. Estas son 8 acciones comunes que los jugadores podrán también realizar, además de las acciones que los personajes tienen, de las acciones básicas de los personajes. Zona de fincas. Aquí habrá dispuestas 6 fincas que los jugadores podrán adquirir y que tendrán un beneficio durante la partida. Zona de la riqueza de la corona. Aquí se indicará cuál es el nivel de la riqueza de la corona, mínimo 0 en este caso, máximo 6 ducados. Esto de aquí representa el orden de pares. Los jugadores, el orden de turno de cada jugador vendrá representado por este orden. Puntuación de victoria, puntos de victoria, en este caso para el Plus Ultra denominamos puntos de victoria, puntos de grandeza, y el turno en el que estamos. Estas son las diferentes zonas del tablero de juego. Una partida de Plus Ultra tiene una duración de 7 turnos. Al final del 7º turno habrá terminado la partida, los jugadores tendrán que contabilizar sus puntos, que se sumarán a los ya adquiridos durante la partida, y el que tenga más puntos es el que gana. Ahora voy a pasar a explicar lo que es un turno de juego normal. Lo primero que se tiene que hacer en cada turno es rellenar los huecos que hayan quedado libres en la zona de exploración del nuevo mundo. Estos huecos se rellenarán con recursos ya boca arriba porque ya han sido explorados. A continuación, cada jugador recibirá las monedas que tenga que recibir según la posición que ocupen en el orden de pares y según las fincas que tengan adquiridas. Recordad que cada finca que tenga adquirida y que no haya sido usada dará una moneda cada turno. Los que ocupen la posición 1 y 2 en el orden de pares, a partir del 5º turno en adelante, tendrán que tener en cuenta que recibirán puntos de victoria adicionales. Una vez hemos recibido las monedas, lo siguiente es el jugador que quiera podrá levantar sus tercios, pagando un ducado a la banca. Para eso, todos los tercios que tenga el jugador deben estar cansados. Paga un ducado y levantaría sus tercios que tendría disponible para realizar acciones durante este turno. Lo siguiente es tirar el nivel de beligerancia del turno. Tiramos 3 dados. Cogemos el de valor medio, en caso de que haya repetido, cogemos uno de los 2 dados repetidos y esto indicará el nivel de beligerancia en las guerras europeas este turno. Una vez hemos decidido, o sea, al azar, se ha decidido cuál es el nivel de beligerancia de este turno, el siguiente paso es que los jugadores tienen que elegir 2 de los personajes del mazo de personajes. Lo primero que se hace es descartar uno de ellos al azar y se deja aparte sin revelar hasta el final del turno. Ese personaje tendrá una función. Siempre en orden de pares, el primer jugador en este caso será el verde, cogerá el resto del mazo, elegirá un personaje, que tampoco lo revelará, el rojo será el siguiente, elegirá otro, el azul elegirá otro, el amarillo elegirá otro. Habrá otra ronda en la que cada uno elegirá un segundo personaje. Una vez que todos los jugadores tienen elegidos sus 2 personajes, los revelan al resto de jugadores. Vale. Una vez que ya sabemos quiénes son los personajes de cada jugador, lo siguiente es comprar bulas. Las bulas cuestan 3 ducados y se debe recordar que el jugador que sea el personaje del cardenal tendrá la habilidad pasiva de poder recibir una de esas 3 monedas, una de esas 3 ducados. Una vez han comprado las bulas, vamos a la guerra. Los jugadores cogen todos sus tercios descansados y realizan una puja a ciegas, llevando los que quieran a la guerra. Revelan cuáles son los tercios pujados y los colocarán en el registro de guerras europeas. ¿Cómo se hace esto? El jugador que haya pujado más tercios pondrá primero. Luego se colocarán en orden del que haya pujado más. En caso de empate, el desempate lo decidirá el orden de pares. ¿Vale? Siempre se pone uno, no se ponen todos, sino que el jugador azul, que es el que ha llevado más, pondría uno. En este caso, si el amarillo es el siguiente, pondría otro, y el azul, que le queda otro, pondría el tercero.
Lo siguiente, pues realizar lo que es la siguiente fase, que es la fase de realización de acciones. En orden de pares, va a haber 2 rondas de realización de acciones y cada jugador va a decidir qué personaje va a activar en cada ronda y cuál de sus 2 acciones básicas va a realizar. Al final de esta ronda, todos los jugadores han tenido que realizar una acción de cada personaje, la que hayan elegido. Adicionalmente a estas 2 acciones, en cada ronda de realización de acción, los jugadores pueden voluntariamente realizar una de las acciones comunes. Estas acciones son bloqueables. Si un jugador decide realizar una acción, esa acción queda bloqueada hasta el final del turno y ningún otro jugador podrá realizarla. Y tendrán que realizarse antes o después de realizar la acción del personaje que haya elegido para esa ronda. Por ejemplo, yo puedo decidir comprar 1/3 por 2 ducados, utilizar ese tercio como ser condestable para sustituir o para, en este caso, llegar al nivel de beligerancia exigido. Lo hago antes de realizar la acción del condestable. También podría hacerlo después. Hago la acción del condestable, que es adquirir 1/3, y no sé, me interesa hacer en este caso la acción de perder 1 punto por 3 monedas, que es pedir un préstamo. Vale. Una vez han realizado todas las acciones, la siguiente fase es la fase del fin del turno. En la fase del fin del turno lo primero que se comprueba es si el nivel de beligerancia se ha cumplido. En este caso, por ejemplo, no se ha llegado a cumplir. Hay 3/3 cuando el nivel era 4. Si no se alcanza, estos tercios no van a dar puntos a sus respectivos dueños. Si se hubiese alcanzado, cada tercio daría 1 punto a su respectivo dueño. Una vez que se ha comprobado el nivel de beligerancia, todos los recursos que estén adyacentes a una nueva colonia viajarán a Europa automáticamente. En este caso, si el mercado está completo, arrastrará a los recursos que haya ya dispuestos en el mercado y el que sobre irá a la parte superior de la pila de excedentes. A continuación, revelamos el personaje que descartamos al principio del turno, en este caso el cardenal, y vemos cuál es el recurso indicado en la carta. Vegetales. Si este recurso coincide con algunos de los que están dispuestos en el mercado, esas losetas se van a descartar y por cada loseta descartada, la riqueza de la corona va a aumentar 1 ducado. Los huecos se rellenarán siguiendo las flechas del mercado.